El retrovisor reflejaba un asiento trasero vacío, pero el peso en la suspensión trasera y el leve crujido del cuero indicaban que el hombre del traje oscuro seguía ahí. Mateo apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sin atreverse a girar la cabeza para comprobar si estaba solo en el auto. La aplicación en su teléfono mostraba un viaje en curso hacia la calle Avenida de los Lamentos 404, pero el GPS parpadeaba sobre un mapa negro sin calles ni rutas trazadas. Siempre supe que el último viaje de la noche terminaría exactamente a las 3:33, había murmurado el pasajero al subir, entregándole a Mateo una moneda antigua y oxidada antes de que el viaje siquiera comenzara. Si detenía el motor ahora, sabía con una certeza aterradora que la figura detrás de él finalmente hablaría, y lo que diría sería la única respuesta que le quedaba para entender por qué su propio nombre aparecía grabado en esa moneda. El aire dentro del vehículo se había vuelto espeso, casi irrespirable, como si el oxígeno estuviera siendo lentamente reemplazado por algo más antiguo, denso y cargado de estática. Las luces de las farolas que bordeaban la avenida pasaban a toda velocidad, proyectando sombras alargadas y antinaturales que se retorcían en el interior del habitáculo como dedos intentando aferrarse a la tapicería. Mateo tragó saliva, sintiendo una sequedad áspera en la garganta que no mitigó ni siquiera el sudor frío que le empapaba el cuello. La Ciudad de México, usualmente un hervidero inagotable de ruido, vibraciones, claxones impacientes y sirenas lejanas, se había sumido de pronto en un silencio sepulcral, un vacío acústico que solo era roto por el zumbido constante y monótono del motor de su viejo sedán. Había estado conduciendo durante más de 40 minutos desde que recogió al hombre en una esquina mal iluminada cerca del paradero de Indios Verdes, una zona que Mateo solía evitar meticulosamente después de la medianoche. Sin embargo, la tarifa que prometía la aplicación en ese momento era inusualmente alta, lo suficientemente jugosa como para pagar de una vez por todas la deuda opresiva que le quitaba el sueño desde hacía meses. Pero ahora, al desviar momentáneamente la mirada hacia la pantalla de su teléfono anclado al tablero, se dio cuenta de que la cifra monetaria había desaparecido por completo, siendo reemplazada por un temporizador inverso de color rojo sangre que no marcaba minutos ni segundos lógicos, sino que descendía a trompicones, imitando latidos erráticos. La neblina comenzó a deslizarse sobre el asfalto, primero como tenues hilos fantasmales y luego como una marea espesa y grisácea que borraba sin piedad las líneas divisorias de los carriles y los bordes de la acera. Mateo intentó encender la radio en un esfuerzo desesperado por disipar la opresión invisible que le aplastaba el pecho, buscando con los dedos temblorosos cualquier emisora local, cualquier locutor trasnochado o canción repetitiva que le recordara que seguía anclado en el mundo real. Solo obtuvo estática, un siseo eléctrico, sucio y agresivo, que de pronto pareció modularse, filtrando sus frecuencias hasta imitar a la perfección el ritmo de una respiración profunda, húmeda y cavernosa. Sus dedos se congelaron sobre los botones del estéreo. Detrás de él, en ese rincón de oscuridad que se negaba a mirar, el crujido del cuero volvió a sonar, mucho más fuerte esta vez, seguido del inconfundible y áspero roce de una tela gruesa frotándose contra el plástico de la puerta trasera derecha. Alguien se estaba moviendo, ajustando su postura en la penumbra. Relatos sobre conductores que experimentan saltos temporales, fallas imposibles en sus aplicaciones y pasajeros que desafían las leyes de la física abundan en los rincones más oscuros de Internet. Casos que jamás ven la luz en las noticias convencionales, pero que nutren las páginas de El Archivo Desmonetizado, un compendio de expedientes censurados y versiones completas cuyo acceso siempre se encuentra oculto en la descripción y en el primer comentario fijado de este tipo de investigaciones. Mateo nunca había prestado atención a esas leyendas urbanas. Para él, la noche siempre había sido simplemente un turno más, una forma de sobrevivir en una ciudad que nunca duerme. Pero ahora no conocía nada más allá de la urgencia biológica de mantener la vista fija al frente.
aferrándose desesperadamente a una regla tácita, instintiva y primordial que su cerebro le gritaba desde lo más profundo de su subconsciente. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, por nada del mundo mires atrás. Intentó convencerse, con la fragilidad de quien se aferra a un clavo ardiendo, de que todo era un simple y desafortunado fallo del sistema. Las aplicaciones de transporte solían tener errores catastróficos, especialmente en zonas periféricas con baja cobertura de red, y la fatiga visual acumulada tras 12 horas al volante le estaba jugando una mala pasada con las sombras del retrovisor. Sí, eso debía ser, se repetía mentalmente. El hombre, cansado, simplemente se había inclinado hacia adelante o recostado fuera de su ángulo de visión. Era un viaje normal, con un pasajero excéntrico o borracho, usando un mapa que no se había actualizado correctamente. Mateo forzó una exhalación temblorosa, intentando relajar los músculos del cuello, y se obligó a enfocar la vista en la carretera mojada. Sin embargo, el asfalto ahora parecía prolongarse infinitamente en una línea recta perfecta, una geometría absoluta que no correspondía en absoluto a la topografía caótica y llena de curvas de la capital. Los edificios a los lados del camino comenzaron a mutar de forma sutil pero innegable. Las fachadas familiares de concreto gris, los anuncios de neón parpadeantes y las tiendas de conveniencia de cristal iluminado fueron cediendo lugar, bloque a bloque, a estructuras antiguas, monolíticas. Eran casonas de piedra volcánica negra, con balcones de hierro oxidado y ventanas estrechas, clausuradas con tablones de madera podrida que parecían no haber visto la luz del sol en siglos. No había un solo auto en toda la avenida, ningún peatón solitario, ningún perro callejero hurgando en las bolsas de basura. El mundo exterior se había vaciado, convirtiéndose en un decorado teatral muerto, diseñado y construido exclusivamente para ellos dos. El olor fue lo siguiente en cambiar. El aroma aromatizante de pino barato que Mateo siempre llevaba en el auto fue aniquilado por un hedor a tierra húmeda, raíces arrancadas y flores de panteón marchitas. Emanaba directamente desde el nivel del suelo del asiento trasero, reptando por debajo de los asientos delanteros hasta envolver los tobillos de Mateo. Sintió que un sudor helado le perlaba la frente y descendía por su espina dorsal. Discretamente, moviendo solo la mano derecha sin apartar la izquierda del volante, deslizó su pulgar sobre la pantalla del celular para forzar la cancelación del viaje. El botón rojo con la palabra «Finalizar» estaba allí, brillante, nítido y tentador en medio de la pantalla negra. Lo presionó una vez con firmeza. La pantalla parpadeó en un destello blanco que lo cegó por un microsegundo, pero el viaje continuó intacto. Lo presionó 2 veces, 3 veces. Luego comenzó a golpearlo con una desesperación creciente, casi rompiendo el cristal. En lugar de cerrarse, la aplicación emitió un sonido de error distorsionado y abrió un cuadro de texto en la parte inferior, justo donde usualmente aparecían los mensajes predeterminados del usuario, como «Estoy afuera» o «Llego en 5 minutos». Las letras comenzaron a aparecer por sí solas, tecleadas por una voluntad invisible a una velocidad vertiginosa, formando un bloque de texto que heló la sangre en las venas del conductor. La moneda ya fue pagada, la ruta ya fue trazada en la piedra, no existen retornos ni paradas antes del destino. Mateo sintió un vacío vertiginoso en el estómago, como si el asfalto bajo las llantas hubiera desaparecido y estuviera cayendo al vacío. La moneda. Soltó el volante por completo durante un segundo de puro pánico y palpó frenéticamente el bolsillo derecho de su chamarra de mezclilla, sintiendo casi de inmediato el metal frío, denso y antinaturalmente pesado de la pieza que el pasajero le había dado al abordar. No la había examinado al recibirla. La oscuridad de la calle y la prisa por arrancar le habían hecho simplemente guardarla, notando apenas su textura rugosa. Con dedos torpes y entumecidos por el frío que invadía la cabina, la sacó de su bolsillo y la levantó, exponiéndola a la tenue y verdosa luz del tablero de instrumentos.
Era gruesa, del tamaño y peso de una antigua moneda de plata colonial, pero el metal era oscuro, casi negro azabache, cubierto en los bordes por una pátina verde y escamosa que parecía viva, como el moho en una pared húmeda. No tenía escudos patrios, ni águilas devorando serpientes, ni rostros de próceres de la independencia. En una de sus caras había un grabado tosco y profundo de un reloj de arena, pero en lugar de arena, las cámaras estaban vacías. Al darle la vuelta con el pulgar, el corazón de Mateo dio un vuelco tan violento que sintió dolor físico. Allí, cinceladas con una precisión aterradora y ángulos agudos, estaban las letras exactas de su nombre completo, Mateo Ruiz Solís, y justo debajo del nombre, una fecha grabada con números más pequeños pero igualmente perfectos, la fecha del día de hoy. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo incontrolable y agudo. ¿Cómo podía un extraño que acababa de subir en la calle tener un objeto así? ¿Cómo podía estar su propio nombre, con ambos apellidos, grabado en un trozo de metal que parecía tener siglos de antigüedad enterrado bajo tierra? Un frenazo brusco e instintivo estuvo a punto de hacerle perder el control del vehículo cuando una sombra humanoide cruzó la calle a escasos metros del parachoques. Los neumáticos chillaron contra el asfalto húmedo, pero al enfocar la vista a través del parabrisas, el pecho latiéndole en la garganta, se dio cuenta de que no era una persona. Era una farola de la calle, sólida y de metal, que se había apagado de golpe y torcido sobre sí misma justo en el instante en que él pasaba, arrojando una sombra alargada que imitaba a un hombre caminando. Mateo exhaló, aliviado por un segundo, pero al mirar por el espejo lateral izquierdo, notó un patrón aún más escalofriante, algo que desafiaba toda lógica óptica. A medida que el auto avanzaba, la oscuridad no solo permanecía, sino que se cerraba activamente detrás de ellos de forma física. La luz de las farolas que dejaban atrás no simplemente se atenuaba por la distancia. La oscuridad parecía devorarlas, persiguiendo la estela del vehículo como una marea negra que borraba el mundo a su paso. El terror paralizante de comprender que la realidad misma está siendo alterada, que las leyes del espacio y el tiempo han dejado de funcionar, es un abismo psicológico del que pocos regresan cuerdos. Muchos testimonios de conductores que experimentaron alteraciones geográficas insisten en que existe una arquitectura de la pesadilla documentada exhaustivamente en el archivo desmonetizado, donde se compilan las verdaderas consecuencias de mirar hacia atrás, disponible para quienes buscan las respuestas completas en el enlace de la descripción y en el primer comentario fijado. Pero esa noche, aislado en su cápsula de metal en movimiento, no había libros ni investigaciones que pudieran ayudar a Mateo a descifrar la regla letal que acababa de descubrir. Cada vez que su mirada vacilaba, arrastrada por el terror puro hacia el espejo lateral o en un intento casi involuntario de atisbar el retrovisor interno, el sonido de la respiración húmeda en el asiento trasero se amplificaba. Se volvía más nítido, más gutural, más cercano. Era como si la distancia física entre él y la entidad sentada atrás dependiera enteramente de la atención que le prestara. Si miraba rígidamente al frente, a la carretera interminable, el sonido se mantenía a raya, un susurro en la periferia de su cordura. Pero si buscaba una respuesta visual, si intentaba confirmar el peligro, la temperatura dentro del auto caía en picada, escarchando los bordes de los cristales, y sentía un frío tangible y punzante, mordiéndole la nuca. Estaba atrapado en un juego de contención sádico, donde sus propios sentidos, su propio instinto de supervivencia de observar la amenaza, eran su peor enemigo. Las señales de tránsito comenzaron a aparecer con más frecuencia a los lados de la avenida cubierta de niebla, pero ya no indicaban destinos conocidos de la capital. Los familiares letreros verdes reflejantes con letras blancas que indicaban avenidas principales, circuitos o salidas a autopistas habían sido corrompidos. Ahora mostraban frases sin sentido geográfico o advertencias crípticas que parecían dirigidas exclusivamente a él. Pasó a toda velocidad junto a un enorme letrero elevado que rezaba «Retorno de los olvidados a 500 metros».
Unos kilómetros más adelante, una señal en el arcén indicaba desviación hacia el arrepentimiento, solo un carril. Y finalmente, iluminada dramáticamente por el único faro delantero que aún funcionaba débilmente en el lado derecho de su sedán, apareció una estructura masiva, oxidada y cubierta de enredaderas muertas que colgaba directamente sobre la vía, abarcando todos los carriles. Avenida de los Lamentos. Mantenga su carril, no cierre los ojos. El GPS en su teléfono emitió un pitido agudo y penetrante. El sonido característico, electrónico e impersonal, de cuando el sistema pierde la señal y recalcula abruptamente una nueva ruta. La pantalla parpadeó violentamente y el mapa negro y estéril repentinamente mostró una sola línea gruesa, roja y dentada como una herida, que conducía sin desvíos hacia un punto parpadeante en el centro de la nada. El número 404 estaba escrito sobre ese punto, latiendo al compás de su propio corazón. Mateo sintió que la presión en su pecho se volvía insoportable, una desesperación que le quebraba la voluntad de vivir y la reemplazaba por un pánico puro y animal. Aferró el volante con ambas manos hasta sentir dolor en las articulaciones y hundió el pie derecho en el acelerador. Quería superar el límite de velocidad, revolucionar el motor, hasta destruirlo con la esperanza ingenua de dejar atrás a cualquier cosa que estuviera persiguiéndolo o manifestándose en el asiento trasero. Pero la máquina no respondía con la agilidad acostumbrada. El motor rugió ahogado, pero el auto se sentía inmensamente pesado, arrastrándose sobre el asfalto como si llevara toneladas de metal atadas a la defensa trasera, o como si la gravedad en esa avenida funcionara de manera distinta, aplastándolos contra el suelo. «Vas muy rápido, Mateo», susurró una voz. El conductor dio un respingo tan violento que golpeó su cabeza contra el techo del auto. La voz no venía del asiento trasero, no venía del hombre del traje, venía directamente de las bocinas del estéreo del auto superponiéndose al ruido estático. Era una voz seca, rasposa, desprovista de cualquier inflexión humana, melodía o emoción. Sonaba exactamente como el crujido de hojas muertas siendo aplastadas bajo una bota pesada en un bosque silencioso. Mateo soltó un grito sordo, un gemido de terror puro, y golpeó furiosamente el botón central de apagado del estéreo con el puño cerrado. El plástico crujió, pero la perilla se quedó trabada, hundida, inoperante. La estática continuó. «La prisa y la desesperación solo acortan el tiempo que te queda», continuó la voz a través de los altavoces, llenando cada centímetro cúbico de la cabina, resonando no en sus oídos, sino directamente en los huesos de su cráneo. «Y ya gastaste tu moneda en el peaje equivocado». El teléfono en el soporte del parabrisas volvió a vibrar salvajemente, casi desprendiéndose de sus anclajes. La pantalla cambió, borrando el GPS por completo. En su lugar, se iluminó con un brillo casi cegador, mostrando una fotografía de su galería personal. No era una imagen cualquiera. Era una foto que Mateo había tomado hacía exactamente 5 años, en un soleado mediodía, el día en que su hermano menor, Diego, desapareció sin dejar rastro en el acotamiento de una carretera desolada en Michoacán. En la foto original, que Mateo miraba cada noche antes de dormir, Diego sonreía ampliamente, apoyado contra la puerta de un auto rojo brillante, sosteniendo un refresco. Ahora, en la imagen corrupta que brillaba en la pantalla del celular, el paisaje era el mismo. La luz del sol era la misma. El auto rojo estaba ahí. Pero Diego no estaba. El espacio donde debía estar su hermano estaba vacío. Sin embargo, al observar el reflejo en la ventana del coche fotografiado, el estómago de Mateo se contrajo en un nudo de hielo. En el cristal, distorsionada pero inconfundible, se podía distinguir la silueta alta y rígida de un hombre, vestido con un traje oscuro, levantando una mano para sostener una moneda idéntica a la que Mateo tenía en su propio bolsillo. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor en fragmentos irregulares. Los recuerdos reprimidos de Mateo, sus años de negación absoluta, su búsqueda incansable y estéril imprimiendo volantes de su hermano, las noches en delegaciones policiales. Todo colisionó en un solo instante de horror absoluto y revelador.
El fenómeno de esa noche no estaba ocurriendo al azar. No era víctima de la mala suerte ni de tomar el viaje equivocado. Lo había estado esperando. La anomalía, esa entidad de traje oscuro, había estado anidando pacientemente en las sombras de su vida, en los huecos de sus recuerdos, mucho antes de que aceptara este viaje. Aquella desaparición en Michoacán fue solo la primera transacción. Una bifurcación apareció abruptamente en el camino de niebla espesa. La aplicación del celular, que había vuelto a mostrar el mapa dentado, le indicó mediante una flecha roja girar bruscamente a la izquierda, hacia una calle extremadamente estrecha y empedrada. Estaba flanqueada por muros de piedra negra, altísimos y opresivos, que se curvaban hacia adentro en la parte superior, bloqueando cualquier atisbo del cielo nocturno y creando un túnel asfixiante. A medida que el sedán se adentraba en el callejón, rozando casi los espejos contra la piedra milenaria, el motor comenzó a toser y a sacudirse violentamente, luchando contra una pendiente invisible pero brutal. El ambiente dentro de la cabina se volvió gélido, cayendo a temperaturas bajo cero en cuestión de segundos, y el vaho comenzó a salir a borbotones de la boca y la nariz de Mateo con cada exhalación aterrorizada. Los cristales se cubrieron de una gruesa capa de escarcha por dentro. Al final del tortuoso callejón, materializándose lentamente de entre la niebla rodante, una inmensa puerta de hierro forjado se alzaba bloqueando el paso. Estaba flanqueada por dos enormes pilares de piedra gris, consumidos por el moho y la humedad de siglos. Un número, profundamente tallado a cincel en la piedra de la clave del arco sobre la puerta, se hizo visible a la luz mortecina de los faros del coche. 404. El auto se detuvo por completo justo frente a la verja, como si hubiera chocado contra un muro de algodón invisible. El motor murió finalmente con un chasquido sordo y metálico, exhalando su último aliento. Acto seguido, todas las luces del tablero, los faros delanteros y la pantalla del celular se apagaron simultáneamente, sumiendo a Mateo en una oscuridad absoluta, pesada y ciega. Pasaron varios segundos de una nada opresiva. Luego, el único punto de luz regresó. La tenue y enfermiza retroiluminación de su teléfono se encendió sola. Ya no mostraba el mapa ni fotografías distorsionadas. Mostraba un simple cuadro de texto gris sobre fondo negro. Un mensaje estático y final del sistema. Has llegado a tu destino. El pago ha sido procesado. El silencio que siguió fue absoluto, vasto y devastador. Ya no se escuchaba la respiración áspera desde atrás. Ya no se oía el roce pesado del cuero, ni siquiera el tic-tac del reloj del tablero. Solo el sonido ensordecedor de su propio corazón latiendo desbocado, golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. Mateo sabía, con la lucidez cristalina que solo otorga el pánico terminal, que tenía que actuar. Tenía que abrir la puerta, empujar con todas sus fuerzas, bajar del auto, tirar esa maldita moneda maldita a la niebla, abandonar el vehículo que tanto le había costado pagar y huir corriendo a ciegas hacia la avenida. Pero sus extremidades no respondían. Sus manos estaban literalmente congeladas, aferradas al volante con un rigor mortis anticipado, paralizadas por el terror de confirmar visualmente lo que el silencio ocultaba en su propio vehículo. Lentamente, movido no por su voluntad, sino por un impulso suicida de saber la verdad, una fascinación morbosa por el abismo, obligó a los músculos de su cuello a girar. Milímetro a milímetro, los tendones protestaron. La oscuridad del asiento trasero era densa, impenetrable, un bloque sólido de sombras, hasta que un leve, muy leve brillo metálico, iluminado apenas por el reflejo del celular, capturó su atención en el centro del asiento. Muchos desenlaces de estas pesadillas quedan incompletos u ocultos en las narrativas públicas porque las plataformas digitales no permiten mostrar la verdadera crudeza del intercambio. Y el verdadero costo de estos encuentros se preserva íntegro y sin censura dentro de el archivo desmonetizado, el documento definitivo para quienes desean cruzar el límite, cuyo enlace aguarda paciente en la descripción y en el primer comentario fijado de este material.
y el costo que Mateo estaba a punto de pagar frente a la puerta 404 no se medía en dinero en efectivo, ni en transferencias bancarias, ni siquiera en sangre derramada. Se medía en la moneda más cruel del universo, en tiempo y existencia. Cuando sus ojos finalmente lograron enfocar en la penumbra, la respiración de Mateo se cortó. En el asiento trasero no había ningún hombre corpulento de traje oscuro. No había asesinos, ni fantasmas vengativos, ni monstruos de pesadilla. En su lugar, descansando perfectamente centrado sobre la hendidura del cuero desgastado, había un objeto pequeño. Era un reloj de arena, de cristal grueso y oscuro, idéntico en todos sus detalles al grabado tosco que aparecía en la moneda que aún apretaba en su mano derecha. Pero este reloj físico no estaba vacío. Contenía una arena negra, brillante y fluida como el mercurio, que caía lenta, inexorable y silenciosamente desde la ampolla superior hacia la cámara inferior. Con un movimiento espasmódico, Mateo bajó la mirada hacia la pantalla encendida de su teléfono. El pequeño reloj digital en la esquina superior derecha marcaba las 3:32 am. Faltaba menos de un minuto para el instante que el pasajero había profetizado. Al ver los números, Mateo sintió un tirón violento en el centro de su pecho, un desgarro profundo y existencial, no físico, sino en la esencia misma de su ser. Sintió como sus recuerdos de la infancia, su identidad, su nombre, el rostro de su madre, la textura de la sonrisa de su hermano desaparecido y los años de su propia vida estaban siendo literalmente succionados, arrancados de su mente y canalizados invisiblemente hacia ese pequeño artefacto de cristal en el asiento trasero, alimentando la arena negra que seguía cayendo. Presa de un terror absoluto, abrió la mano derecha, tomó la moneda oxidada que aún sostenía, frotando el pulgar frenéticamente sobre la superficie helada. A la débil luz del teléfono vio con un horror indescriptible que le secó las lágrimas antes de que cayeran, que su nombre grabado estaba desapareciendo. Mateo Ruiz Solís se estaba borrando lentamente del metal oxidado, como si un ácido invisible estuviera disolviendo las letras. A medida que su identidad se desvanecía del metal, nuevas hendiduras comenzaron a formarse espontáneamente, cincelándose solas en la superficie oscura, revelando poco a poco las primeras letras de un nombre diferente, un nombre que él no conocía. El reloj del celular parpadeó. Los números cambiaron. 3:33. El último grano de arena negra, brillante y pesado, cayó en la cámara inferior del reloj de cristal con un sonido resonante que pareció quebrar el mundo entero. El sonido de un motor arrancando violentamente resonó en la niebla exterior, pero no era el sonido del modesto motor de su viejo sedán. Era fuerte, moderno, agresivo. Mateo intentó gritar, pero sintió que su cuerpo entero se volvía incorpóreo, perdiendo densidad. Su visión se llenó de una estática blanca y cegadora que lo consumió todo. De repente, como si despertara de un sueño cayendo de golpe sobre un colchón, el frío glacial desapareció por completo. Fue reemplazado instantáneamente por la cálida, familiar y anaranjada luz de las farolas de sodio de la Ciudad de México. El ruido abrumador del tráfico nocturno, el rugido de los motores y el lejano murmullo de la urbe regresaron de golpe a sus oídos. Parpadeó, desorientado. Estaba sentado cómodamente, pero no frente a un volante. Estaba en la parte trasera de un auto de modelo reciente, limpio y en movimiento. Al mirar su propio cuerpo, se dio cuenta de que llevaba puesto un traje oscuro, de tela gruesa y extremadamente áspera. A través de la ventana polarizada, reconoció las luces y los edificios de la avenida Insurgentes. Miró hacia adelante, hacia el asiento del conductor. Un joven de no más de 20 años apretaba el volante de cuero con las manos sudorosas, mirando nerviosamente el espejo retrovisor interior. Mateo reconoció la expresión, el miedo palpable a lo desconocido. Mateo intentó hablar, quiso advertirle al chico, quiso gritarle que detuviera el auto, que cancelara la aplicación, que saliera corriendo por su vida. Pero al abrir la boca, su voz no sonó humana. Sonó seca, rasposa,
desprovista de emoción, exactamente como el sonido de hojas muertas siendo aplastadas bajo una bota pesada en un bosque silencioso. Instintivamente, aterrorizado de su propia naturaleza, bajó la vista hacia su mano derecha. Sostenía con firmeza una moneda antigua, oscura y cubierta de una pátina verde. En la superficie del metal, las nuevas letras habían terminado de formarse mágicamente, grabando con precisión implacable el nombre completo del joven conductor que temblaba frente a él. Y mientras el auto se adentraba en la noche de la ciudad, en la pantalla del celular anclado al tablero frente al muchacho, una notificación parpadeó en rojo intenso, iluminando la cabina. Nuevo viaje en curso hacia la Avenida de los Lamentos.